Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos Buenas acá nuevamente en el espacio de los Tardes. consultorios del Departamento de Psicología Jurídica de APA. Hoy contamos con la presencia de Andrea del Martínez, psicóloga, recibida en la Universidad de Tucumán, ejerce en Tucumán, forma parte de la Oficina de Asistencia de Delitos, que depende de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Es especialista en evaluación y diagnóstico psicológico, es especialista en psicología jurídico forense y está cursando la maestría en ciencias forenses, la maestría interdisciplinaria en ciencias forenses de la UBA. Va a hablar acerca del tema de la violencia doméstica, del abordaje penal y el acompañamiento desde la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito. Bueno, Andrea, ¿querés? Hola, buenas tardes a todos. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, me estaba comentando Carlos acerca un poco de la heterogeneidad del grupo de asistentes de esta tarde. Lo que está pensado para hoy va a ser, la idea es que sea un conversatorio, es decir, que lo podamos ir hablando, más allá de que no les voy a mentir que no tiene su extensión lo de hoy, porque sí es un poquito extenso, pero voy a tratar de focalizar en lo que sea más relevante para ustedes y que sea lo más accesible, teniendo en cuenta por ahí los diferentes niveles en que se encuentra cada uno en la formación profesional, en el recorrido académico, ¿sí? Me gustaría, si es posible, un poco, si pueden comentar en el chat las provincias de las que son cada uno, si pueden escribir cada uno en el chat su provincia. Como les decía Carlos, yo soy de Tucumán, me desempeño en la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Tucumán, ¿sí? Como intermediaria tenemos nosotros una sola oficina entre la Corte y nosotros, que es Derechos Humanos, ¿sí? Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Río Negro, La Pampa, Chaco, bien. Mendoza también. Mendoza, Corrientes, bien. Cava, perfecto. Eh, ¿Algunos de ustedes trabaja en una oficina de asistencia a víctimas de delitos? ¿Se desempeña en una oficina de asistencia a víctimas de delitos o conoce lo que es? ¿Lo escuchó nombrar alguna vez? Silvana, bien. No sé si te desempeñas ahí o lo conoces si me puedes aclarar. Como bueno, para saber también si hay algún otro profesional que esté asistiendo a víctimas en este momento. Bien, trabajas, bien. Bueno, yo les comento un poco. Ahora ya les voy a hacer les voy a pasar la presentación. Cosas que estén en la presentación están también en un documento que les preparé para ustedes con toda la bibliografía legal, el marco normativo nacional e internacional, que no es solo aplicable a Tucumán, sino que les va a servir, bueno, a nivel nacional justamente. Y no quédense tranquilos porque eso lo van a tener, ¿sí? O sea, traten de disfrutar más el espacio que estar atentos a anotar, porque yo ya después les paso todo lo que va a estar ahí. Bien, bueno, ahora voy a iniciar la presentación. Denme un segundo, que creo que me acuerdo. ¿Qué es esto? Em, Aquí. ¿Me dicen si lo ven? ¿Si lo pueden Sí, se ve visualizar? bien. Se Sí, ve perfecto. bien. Bien, quiero ir a presentación en vez de aquí. Listo. La presentación tiene dos partes. Tiene una parte teórica, bien, y tiene una parte más práctica, que son tres casos totalmente ficticios, anónimos, pero que tienen un poco de lo que se va encontrando en el trabajo con víctimas de violencia de género o de violencia doméstica en la oficina de asistencia, ¿sí? Este trabajo se denomina Violencia Doméstica y Proceso Penal, abordaje y acompañamiento de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, ¿sí? En resumen, lo que vamos a tratar de hacer acá es hacer como les decía, una aproximación teórica y práctica a lo que es la violencia doméstica y de género desde la mirada de la psicología jurídico-forense, de donde yo estoy formada, ¿sí?
Eh, Pretende aportar también a los asistentes, porque hay chicos que están asistiendo a los conversatorios de ACBA para lo que son las prácticas preprofesionales, ¿sí? Y a todos los que están asistiendo conectados desde su lugar profesional. Acá lo que vamos a abordar son las funciones del psicólogo jurídico forense en la asistencia a víctimas, pero no solo a víctimas. Las oficinas de asistencia a víctimas también se encargan del abordaje a lo que son los testigos y a lo que son los referentes familiares que están afectados de una manera por los delitos. En particular, como les decía, vamos a tratar lo que es violencia doméstica y violencia de género. No lo van a encontrar así en el Código Penal. Lo van a encontrar como, ya lo voy a explicar, pero ya lo voy a decir bien, pero lo van a encontrar como agravados por el vínculo o por mediar violencia de género, ¿sí? Acá vamos a ver, como les decía, normativas nacionales e internacionales y también lo que es todo el mecanismo que pone en juego la oficina para evitar lo que se desea, que siempre se dice y que es un concepto que tan nombrado está, la revictimización. ¿Mm? Para, bueno, promover lo que es el acceso a la justicia, el acceso efectivo y oportuno, ¿no? También al final yo les puse algunos aportes de ciertas líneas teóricas como no solo psicoanálisis, ¿sí? Sino también, lo que más nosotros por ahí escuchamos, sino también desde la antropología, desde la teoría ecológica, de lo que es la psicología cognitiva y aportes neurocognitivos respecto a los efectos que tienen en las víctimas de violencia doméstica y de género el padecer estos tipos de delitos. Yo quisiera acá iniciar, quien se anime a lanzarse a la pileta y opinar, con esta pregunta disparador, ¿se puede salir de la violencia? Es una pregunta que nos la hacemos todos, ¿no? Que nos la hacemos profesionales, que nos la hacemos personas legas, que no están insertos en la materia profesionalmente. Es una pregunta que se le escucha coloquialmente e incluso en el día a día en una oficina. De alguna manera se escucha esta pregunta. Yo quisiera que ustedes me digan, el que se anime, no hay pregunta, no hay respuesta correcta ni incorrecta. Yo después le voy a decir cuál es mi posición. Pero para ustedes se puede salir de lo que es la violencia doméstica o de género, es decir, una víctima puede salir de ese contexto de violencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gloria Hermoal saluda. ¿Qué Yo tal? pienso que se puede salir de la violencia. Es cuestión de decisión, porque si uno no se decide, siempre va a estar en la misma situación. Ujú. Bien. Solo eso Hola, quería. Gracias buenas, por tu aporte. Bien, sí. hola, Nadia. ¿Qué Yo tal, creo que no, Marisol? y depende también el contexto, porque si sos una persona, una niña, un adolescente que vive con sus padres que tienen la potestad y ellos ejercen violencia, es muy difícil salir de esa violencia. Ujú. Bien. Ahí levantaron la mano Andrea y Hola. Lucía. Gracias por el aporte de recién. Andrea y Lucía, sí. Buenas Eh, tardes. yo, Ahí. Yo yo considero, creo que depende, o sea, en un círculo como el que acaba de decir Andrea, donde hay padres e hijos, es más complicado, pero en otros entornos yo creo que también a la víctima, eh, cuando le faltan personas, le falta entorno, no es a cualquiera que se le ejerce este tipo de violencia, ¿no? Mm. O se le va generando también esto de dejarla sola, como para que después no tenga. Entonces se convierte, para mí, a mi visión, se puede, pero tiene que haber demasiado acompañamiento. Y Ujú. lo veo muy complicado, pero bueno, sí. Bien. ¿Quién Pero más? Gracias. perdón, pero entonces no sería una violencia doméstica, sería una violencia infantil, en este caso, creo yo. Pero está Es inserto en el ámbito doméstico, se llama doméstico. doméstico. Claro, es doméstico. Todo lo que implica familia es doméstico. El tipo de violencia que se instaura en el ámbito doméstico, con eso nos referimos a doméstico. Puede haber un niño o niña adolescente que esté implicado o no. ¿Mm? ¿Alguien más? sí, Sí, buenas tardes. ay, no sé si no anda mi ¿Qué micrófono. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo creo Sí. que sí, es difícil, pero creo que se puede salir, pero con mucha ayuda y contención. Ujú. Bien. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahí Hola, escucho. Ahí estamos. Hola. Marisol. Ah, ¿qué tal? Ya. Hola, ¿qué tal? Mira, respecto a la pregunta, para mí, o sea, se puede salir, sí, a nivel psicológico con mucha ayuda, pero a nivel judicial
en mi caso, pues estoy litigando con el padre de mi hijo hace más de 6 años, y cuando la otra parte es violenta y miente y denuncia y hace un montón de cosas, estás como envuelta en esa conflictiva que no es tan fácil decir, eh, para un poco, por más que se lo diga literal. O sea, digo, si del otro lado está todo el tiempo hostigando y generando violencia y conflictos, inventando denuncias que no son, y es imposible, es Bien, imposible. bien, bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar? A decir, buenas tardes primero. Buenas. Me parece que es re importante, muy importante, las políticas públicas de prevención y también de acompañamiento, porque me parece que la denuncia tiene que ir a parar a un lado donde sea una ayuda, no un obstáculo, ¿no? Y también de preservar a la familia, al entorno, porque es un problema muy complejo. Entonces me Ujú. parece que la preparación para los funcionarios y todos los ámbitos que pueden estar involucrados depende de las políticas públicas. Eso. Bien, 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 gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Magdalena, soy de Chaco, soy trabajadora social. Eh, Puedo decir desde lo particular, personal, el aporte acerca de poder salir de la violencia, sí se puede. Soy un ejemplo de eso, creo que más de uno debe haber también, ¿no? Eh, en sí, en principio depende de la situación, como escuché una colega que decía, una compañera que decía, depende de si es a menores, niño, niña, adolescente, como que hay veces que les cuesta buscar ayuda o encontrar esa ayuda, pero una persona mayor, una mujer, en caso de violencia de género, puede, pero está en la decisión de una también, buscar la ayuda, buscar la contención. Hay muchos lugares, hoy día podemos decir que tenemos lugares a los que podemos asistir. Es la decisión de uno el querer salir, no naturalizar la violencia porque está naturalizado, como el que yo me merezco o porque ya lo viví de chico. Entonces como que hoy día ya hay algo naturalizado y no debería ser así. Por eso siempre es bueno que nosotros también podamos llevar eso a las comunidades, a los conocidos, vecinos, a las instituciones educativas principalmente también, en el caso de los niños y las niñas que existen, pero no todos se comprometen. Discúlpenme si los playo, ya mira, cállenme. No todos se comprometen tampoco a ayudar y a colaborar, porque esa es otra realidad que tenemos en nuestro sistema. No todo el mundo se compromete en la colaboración para ayudar a las personas que están sufriendo algún tipo de violencia, porque no solo es violencia de género, violencia al niño, niña, adolescente, también tenemos la violencia ginecológica, la violencia institucional, violencia laboral, que son tipos de violencia que a veces lo tienen disminuido, pero todo, yo creo que sí se puede salir. En mi caso, yo soy un ejemplo de violencia de género, violencia de familia, que sí se puede, pero siempre está en la decisión y en que las personas o el sistema colabore y ayude, ¿no? Como decía hoy, porque no todos se comprometen a eso. Ese es mi pequeño aporte dentro de la pregunta que está. Bien, bien, muchas gracias. Me gustaría escuchar dos aportes más, solo por la cuestión de tiempo, porque está muy interesante lo que están diciendo, pero bueno, tiempo es tirano. Así que dos más que se animen a hablar. Bueno, yo solamente quería agregar el tema de las fallas institucionales, que es una cadena de responsabilidades, como lo que pasó con los nenes, estos últimos casos que hubieron. Nada, que también digo, hay una responsabilidad del sistema policial en el cual no todos los profesionales, que el hecho de que sean profesionales no quiere decir que sean buenos, y que hay fallas donde cuando evalúan a los niños no lo hacen comprometidamente. Un niño miente, por supuesto que miente, no siempre dice la verdad porque puede ser manipulado por otro progenitor. Y yo creo que ahí deberían hacer hincapié
las trabajadoras sociales, las psicólogas, todo el equipo interdisciplinario que trabaja, de hacer evaluaciones reales, con dibujos. Y si es necesario aplicar una cámara Gesell, que yo tengo entendido que es donde se pueden sacar rasgos realmente importantes a la hora de evaluar, y no lo hacen, solamente preguntan y nada más, se basan en eso. Y me parece que eso es una gran falla en el sistema. Bien, bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sonia Agüero había levantado la mano y la quería escuchar. Sonia, ¿estás ahí? Sí, ya participé, Carlos. Decía con el tema de las políticas públicas. Pensé que habías levantado la mano de nuevo, por eso, Sonia. No, no, la bajé porque me había olvidado de bajarla. Perfecto. Gracias, Sonia. Bien. Bueno, Carlos, a ver, ¿ahí alguien más quiere hablar? hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Hola, Elina. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. No, no, quería aportar que sumándome a todo lo que han aportado las colegas, que no es sencillo, no es lineal. Sí se puede salir de la violencia, me sumo a lo que han dicho varias de las colegas, pero es absolutamente, o sea, pero es esto, dado que salir de un círculo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, sexual, requiere tiempo, apoyo y fundamentalmente una red de contención segura. Cuando digo red de contención segura, algo sostenido. La violencia no es un problema privado ni algo que una persona deba resolver sola. Hoy es una problemática social que requiere un abordaje integral. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Elina. Muy valiosos los aportes. No se preocupen los que quedaron por ahí sin la posibilidad de aportar ahora, porque bueno, con el correr eh, del tiempo van a poder ir haciendo alguna acotación. Buenas tardes. Gracias. Bien. Espere, por favor. Agradecemos la presencia de Lina Criado, es de Tucumán también, y es la presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina, AFRA, y en los próximos conversatorios va a estar compartiendo con nosotros su experticia y conocimiento. Así que te agradecemos, Elina, que te hayas conectado hoy con nosotros. Muchas gracias. Sí, Gracias. bueno, un poco la respuesta que yo tengo respecto a esta pregunta es que sí, sí se puede salir. ¿Cuándo? Esto todo lo que ustedes han dicho. Cuando, a ver, existas, sí, un abordaje integral con profesionales que estén a lo que ustedes están haciendo ahora, capacitándose, actualizándose, con compromiso ético. Es decir, hoy en día nosotros sabemos que cuando salimos de la facultad con un título de licenciado en psicología o psicólogo, no tenemos las herramientas para abordar muchísima la complejidad de los casos que se están dando. Y en el ámbito jurídico, jurídico forense, cuando ingresan es muy alta la complejidad y sobre todo entra en interdiscurso con lo que es el derecho, con lo que es el sistema judicial argentino, con lo que son las normativas internacionales. Entonces es necesario conocer dónde estamos insertándonos a trabajar. No es lo mismo que, bien, siempre que nos estamos, a ver, siempre que nos estamos moviendo como sujetos civiles en una sociedad, tenemos que conocer las pautas de conducta que una sociedad determina, ¿sí? Para no caer en responsabilidades civiles o penales o deontológicas o profesionales. Cuando nos insertamos en el ámbito jurídico es aún más. Entonces, el tratamiento de la violencia exige cierta formación específica. Aparte de esto, conocer, como les decía, lo que son los derechos, las garantías constitucionales, el debido proceso, y no podemos dejar de conocer, no podemos dejar de observar lo que son los factores internos, caracterológicos, de personalidad, de estructura. Nosotros somos psicólogos, sabemos lo que tiene que ver, lo que lo ha dicho una de las, sí, lo ha dicho una de las asistentes como decisión, pero no solo como una cuestión de voluntad consciente, sino como un montón de factores que hacen a cierta predisposición para que la víctima pueda o no salir, que no es determinante en sí mismo, sino que son condicionantes para que pueda o no salir con mayor o menor posibilidad, y nunca de manera lineal. Esto que decía Lina, casi nunca se da de manera lineal, ¿sí?
vamos a ir viendo cómo va suscitándose esto y a la par de cómo va atravesando el proceso penal la víctima. Em, Estamos. Primero que nada, quería hacerle esto como para los chicos que están también más en una formación ya acerca de lo que es en sí mismo la psicología jurídico-forense. Quería ubicar dónde se encuentra el psicólogo jurídico-forense que se desempeña en una oficina de asistencia a la víctima. Hay unas denominaciones de lo que es la psicología jurídica forense que están en los libros de Mioto y de Varela, que son autores muy reconocidos en lo que es psicología jurídica acá en Argentina, y que la denominan a la psicología jurídica como de una forma más abarcativa, como si fuera un gran círculo dentro del cual está la psicología forense, que es la que se desarrolla en los foros o los fueros. En este caso estamos hablando del fuero penal, ¿sí? Una oficina de asistencia a la víctima también puede tener intervención en el fuero civil, sí, con los juzgados de familia, sí, pero está pensada para su actuación con las víctimas de delitos. Al hablar de delitos, vamos a estar hablando del fuero penal, ¿sí? Entonces, para ubicarnos al psicólogo abocado a la asistencia a víctimas de delitos dentro de la institución judicial, la labor vamos a decir que se asienta en la psicología jurídica y en la psicología forense, sí, en el fuero penal. Hay una discusión que siempre tenemos con nuestros compañeros que a mí me pareció muy interesante traerla para acá, pues yo tengo una posición respecto a esto. Como nosotros no somos un gabinete en sí mismo como gabinete psicosocial, no somos un gabinete multifuero, ni un gabinete tampoco especializado en niños ni adolescentes, sino que somos, como les decía, una oficina dependiente de la Corte, pero que se encarga de asistencia y de acompañamiento a víctimas, siempre está la discusión de si nosotros somos técnicos o peritos. Hay una diferencia sustancial entre actuar como un técnico profesional o hacer una pericia. Son cosas distintas. Por eso yo les pongo acá que posiciones dispares se encuentran enfrentadas frente a esto. A ver si nosotros realizamos una labor de peritaje en sí mismo. A nosotros cuando nos llegan los pedidos llegan o por la fiscalía, las unidades fiscales especializadas, que acá se llaman de la integridad sexual y ley 26485, que es la de violencia, y nos llega por colegio de jueces penales. Y cuando nos llega nunca nos dicen expídase el perito acerca de... No, lo que nos dicen es que brindemos asesoramiento, asistencia, contención a tal víctima. ¿Mm? ¿Esto es por qué? Porque nosotros no realizamos en sí mismos pericias psicológicas, no realizamos lo que es un proceso de evaluación psicológica, no realizamos lo que es la administración de un psicodiagnóstico, una batería de psicodiagnóstico. No, sino que sí emitimos informes, pero son informes más técnicos, informes del abordaje que se realiza, del asesoramiento, de la asistencia, y que son informes que sirven a la fiscalía o sirven al colegio de jueces para conocer respecto de esa víctima que está atravesando ese proceso penal. Sin embargo, si contamos que las personas que estamos en este medio nos estamos especializando en la materia, si contamos con cierta, en el sentido técnico de la palabra, cierta pericia o cierta experticia técnico-científica. Es decir, que nuestras conclusiones tienen que estar basadas para que tenga una fuerza el dictamen, o sea, el informe, en ciertos fundamentos teóricos, técnicos, científicos. Eso lo van a encontrar en cualquier código cuando hable acerca de la prueba pericial, ¿sí? En este sentido, sí actuamos desde nuestra pericia, pero no es que expedimos pericia psicológica en el sentido de evaluación, ¿sí? Eso es así en la provincia de Tucumán. Puede ser dispar en otra provincia, puede ser distinto, porque esto cambia mucho de una provincia a otra. Yo le estoy hablando de Tucumán. Como yo le decía, la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependiente de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Yo me encuentro desempeñándome en la ciudad de Concepción, ¿sí? Que es el Centro Judicial Concepción. Acá hay 4 centros judiciales, de los cuales 3 tienen oficinas de asistencia a víctimas de delitos, o sea, dependencias. Tiene una particularidad el sur de la provincia donde se asienta la ciudad de Concepción, tiene muchas ciudades y pueblos aledaños, es una población de ciudad y mezclada con poblaciones más pequeñas, ¿sí? Más población rural. Ahí nos encontramos nosotros asentados y ahí desempeñamos tareas. Esta oficina fue creada en el 2014, ¿sí? La crea la Corte en base a todo un cambio, modificaciones que hubo respecto al tratamiento de la víctima. Cuando ustedes se formen respecto a lo que es criminología y victimología, van a ver que históricamente, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, el foco ha estado puesto en el criminal.
la víctima quedaba como accesoria o quedaba como relegada a un lugar pasivo, muchas veces culpabilizada de lo que le sucedía y también, por supuesto, vulnerabilizada. El enfoque actual lo que busca es alinearse a las personas perspectivas actuales de derechos humanos, ¿sí? Que son internacionales y a las que Argentina adhiere. Entonces la Corte toma esto y crea la oficina en la acordada 610-14. Objetivo, brindar asistencia jurídica, psicológica, social. Como verán, menciona tres disciplinas distintas a personas que han sufrido lesiones, daños, abusos físicos, psíquicos, padecimientos emocionales o pérdidas económicas como consecuencia de un delito. Esto no es ni más ni menos que la definición de víctima. Ustedes tienen en Argentina la Ley Nacional, la 27372, que les da la definición de víctima y ciertos derechos que tienen las víctimas de su tratamiento. Eso es válido para todo el territorio nacional, ¿sí? En este sentido, define lo que es la víctima directa, que es lo que yo le acabo de leer, y la víctima indirecta. El segundo cuadrito que ustedes tienen acá abajo. Cuando habla del cónyuge, del conviviente, los padres, los hijos, los hermanos, tutores, guardadores, los ponen esos términos, pero pueden ser las personas referentes afectivos que tenga la víctima cerca y que pueden resultar también afectadas por el delito. ¿Bien? Y nosotros trabajamos especialmente con ciertos grupos de delitos más que con otros. En especial, lo que más recibimos son delitos contra la integridad sexual, delitos cometidos en contexto de violencia doméstica, delitos contra la vida y delitos contra la propiedad, en ese orden de aparición y frecuencia. Esto sobre las víctimas indirectas yo les vuelvo a mencionar por qué. En lo que es violencia es especialmente importante considerarlas. Tiene una relevancia la consideración legal de las víctimas indirectas, porque muchas veces los testigos que llegan, por ejemplo los niños, ustedes mencionaron los niños, niñas, adolescentes que llegan a testificar en los casos, por ejemplo, en caso de lesiones, son considerados testigos solamente. Y cuando sabemos que cuando está inserto en un sistema de violencia doméstica, sabemos que también son víctimas, y son víctimas indirectas. Incluso muchas veces también pueden ser víctimas llamadas víctimas vicarias, que son tomadas o dañadas para causarle daño al agresor a la víctima directa, a la víctima principal. Entonces, en estos casos es importante el tratamiento que se le da porque también la Oficina de Asistencia a la Víctima los abarca en su abordaje, no los deja por fuera. Y sabemos que muchas veces pertenecen a poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad es una palabra que va a aparecer mucho acá en el trabajo de víctimas y que ya les voy a contar cuál es el instrumento internacional que lo menciona, pero que puede darse por edad, por género, por discapacidad, por pobreza, es decir, situación económica, y en sí mismo también por algo que no está nombrado acá, pero que es la victimización también, que lo vamos a decir más adelante, es una condición en sí misma de vulnerabilidad, ¿sí? Nosotros trabajamos en interdisciplina, disculpen, ahora veo cómo vuelvo, aquí está. Nosotros también trabajamos en interdisciplina, como les decía, trabajamos con profesionales del derecho, trabajamos con profesionales del trabajo social, que son muy importantes la labor que ellos hacen, y trabajamos psicólogos. Por eso debemos asegurar, como se ha dicho, el asesoramiento jurídico. ¿Qué es el asesoramiento jurídico? Muchas veces en la práctica puede pasar que la víctima, por una cuestión de instrucción, por una cuestión de que no tiene por qué saber tampoco ciertas cuestiones técnicas, llega a ciertas instancias del juicio sin entender lo que está pasando, sin saber lo que está viviendo, sin entender cuál es la etapa siguiente. Entonces, la información adecuada, bajada en un lenguaje accesible, es lo que se está buscando hoy en materia de derechos humanos y tratamiento con víctimas. Entonces nosotros buscamos explicarle a la víctima e informarle para que pueda tomar decisiones en lo que se ve con sentido más libre o más voluntario. Orientación psicológica o contención, también lo llaman, piden mucho esto de la contención emocional, porque hay víctimas que vienen muy afectadas por el tránsito en proceso penal, sobre todo se da en momentos de declaraciones, sobre todo se da en momentos de audiencias, momentos sinodales del proceso, se da mucho esta necesidad de contención psicológica, y lo que es la promoción e inclusión social, que es para la contención psicológica y para lo que es la inclusión social se da algo que nosotros le llamamos articulación con otros poderes del Estado. Por ejemplo, nosotros articulamos con lo que es poder ejecutivo, con lo que es bueno, salud, con lo que es educación. Por ejemplo, alguien mencionó
La importancia de hacer terapia para salir de una situación de violencia. Bueno, no todas las víctimas tienen el acceso a eso, por más que haya un hospital o un centro de barrio, un CAPS, un SIC, que hagan otros dispositivos regionales que hagan a veces no hay turno, a veces no saben llegar, a veces no se animan. Entonces nosotros, por ejemplo, también intermediamos con otras instituciones para que la víctima pueda acceder a un turno psicológico, para que la víctima pueda acceder a un turno psiquiátrico. Capaz que ella no quiere, capaz que, porque le preguntamos, no es que le obligamos, pero capaz que necesita para los hijos, porque vienen chicos muy afectados, muy chiquitos, y muchas veces con sintomatologías psicológicas o psicosomáticas o cuestiones que necesitan elaborar ciertos traumas devenido de la violencia. Bueno, nosotros también hacemos esa articulación. Lo que acá nos marca la Corte de Tucumán en nuestro accionar cuando hacemos acompañamientos es considerar el perfil psicológico, que es algo que nosotros lo manejamos los psicólogos, pero no en un nivel, como le decía, pericial, sino una cuestión más descriptiva de lo psicológico, de lo anímico, de lo social, lo económico, el vínculo que la víctima mantiene o no a la actualidad con el agresor, porque puede pasar también que esté manteniendo un vínculo actual. Las necesidades específicas que tenga, es decir, no agarrar a ver, me han entrado, no sé, 10 víctimas hoy, bueno, las 10 las trato igual, no, sino que tiene que ser de una mirada individualizada, específica. En ese sentido, la particularidad de la víctima. La rehabilitación, que puede ser física, puede ser psicológica, puede ser social, y también todos los medios dispositivos estos de ayuda y asistencia que yo les mencionaba, ¿sí? La información, como le decía, de manera clara, comprensible, completa, oportuna, de los derechos y de las garantías que tienen el proceso, ¿sí? Esto va a ser muy importante, esto parece muy teórico, pero sí tiene importancia en el día a día, cuando uno trabaja con víctimas en la institución judicial, ¿no? Como les decía, puede venir un pedido de la unidad fiscal interveniente, puede venir de los jueces penales, incluso las mismas víctimas se acercan espontáneamente como al referente, porque hacen una especie de conexión con un técnico que ha venido trabajando con ella, una especie de conexión transferencial a la que vuelven a recurrir al mismo técnico. Entonces también ellas a veces vuelven a solicitar asistencia por parte del equipo. Yo les puse acá un cuadrito bien gráfico de las cuatro grandes grupos de acompañamientos, de abordajes que nosotros realizamos. Asesoramiento jurídico y atención psicológica, así nos vienen los pedidos, ¿sí? Asesoramiento frente a salidas alternativas, que ya les voy a explicar qué es esto, este tema jurídico. La valoración de la situación actual de la víctima, es decir, cómo se encuentra hoy mismo. La víctima necesita a veces el juez saber porque no tiene una llegada directa a la víctima. A ver si la víctima no asiste, por ejemplo, cuando se la llama a una audiencia o deja de contestar o dice, bueno, yo no quiero saber más nada por ahí, el canal somos nosotros, ¿sí? El canal de llegada más directa capaz terminamos siendo nosotros. Y el acompañamiento a declarar. Puede pasar también que se requiera la presencia de un técnico de la Oficina de Asistencia de Víctimas en las declaraciones de audiencias, que esto es para contener a la víctima, para que pueda atravesar ese momento. A veces pasa que si bien no es obligatorio que asisten a las audiencias, pero a veces pueden querer ir y está el agresor, está la familia, o sea, se genera una situación que, bueno, puede requerir cierta contención especial. Eh, yo les decía que iban a leer mucho la palabra vulnerabilidad. Estas personas, que es la población específicamente atendida por la oficina, recuerden que han atravesado delitos penales y muchas veces, más de las veces, se da que atendemos a personas en condiciones de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad son el instrumento que yo les mencionaba, un instrumento del 2008, ¿sí? En donde habla de ciertas características, ¿sí? En donde estas personas, si están englobadas, pueden ser objeto de especial atención por el sistema judicial para que puedan acceder a justicia. Bueno, nosotros incluso registramos esta población especial, todas las características que tiene y les damos una especial atención. Yo les dije, puede ser por edad, caso de niños, niñas y adolescentes, pueden ser personas que tengan discapacidad, con o sin certificado, porque el certificado único de discapacidad solo lo tienen tramitado algunas personas, pueden ser personas que nunca han llegado a diagnóstico, pueden ser personas que lleguen incluso con sintomatologías y que no sepan a qué viene o a qué se debe. Por género, sí, también distinguimos la consideración por género y por pobreza o por insatisfacción de lo que son las necesidades básicas de esta persona.
Yo acá, bueno, les vuelvo a poner un poquito de lo que es esto de la victimización primaria, secundaria, que yo creo que seguro la han leído un montón, esto de la revictimización. Lo han escuchado, se han empezado a escucharlo mucho, pasa un montón, sigue pasando lamentablemente. Nosotros sabemos que tenemos por un lado la victimización primaria, que es directamente la que se sigue del delito, ¿sí? O sea, son los daños, las lesiones, el agravio sufrido producto del delito. La regla de Brasil dice que tenemos que prestarle una especial atención mediante medidas adecuadas para mitigar esos efectos negativos. Y por otro lado, tenemos la victimización secundaria, que también se llama la revictimización. A partir del contacto de la víctima con el sistema de justicia. La ley 26.485, que es la ley que lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar un montón, que es la de la prevención, la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, en el artículo 16, en el inciso H, dice que el Estado debe garantizar un trato humanizado y evitar la revictimización. Es decir, esto no es solo un desarrollo teórico de la psicología y las cuestiones de trauma, no. Esto está previsto así por la legislación argentina vigente. Vamos un poquito a esto, que es por ahí capaz que la parte más dura del marco normativo nacional e internacional. Tenemos que empezar mencionando la CEDAW necesariamente. Es del 79, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación. ¿Por qué de la discriminación? Esta primero surgió contra la discriminación y después viró a entenderse la violencia como una forma, ¿sí?, de discriminación. A partir de recomendaciones, lo que hace la Asamblea General de Naciones Unidas es, a partir de un tratado internacional, después el comité que opera sigue haciendo ciertas recomendaciones que van actualizando ese tratado internacional. Por ahí no es tan conocido, pero sí, y esas recomendaciones también tienen aplicación en el Estado que adoptó ese tratado internacional, como lo es Argentina, ¿bien? La CEDAW obliga a los Estados a eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas de su vida. Define discriminación como toda situación de exclusión, restricción, basada en el sexo que menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos de la mujer. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de otra recomendación posterior, yo acá les pongo una del 92 y una del 2017, la 19 y la 35. En la 35, la violencia pasa a ser una violación de los derechos humanos, ¿bien? Y refuerza la obligación estatal de prevenir, sancionar y erradicar lo que es incluso la violencia doméstica. Por eso es tan importante para el desarrollo posterior de la ley 26.485. Argentina entonces le decía que la ratifica a la CEDAW en el 85 y le da la jerarquía constitucional, que esto no es dato menor, en el 94. Lo van a encontrar en el artículo 75, inciso 22. Después tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o la que ustedes conocen como Belém do Pará, por el lugar donde ha sido creada. Es de la OEA, no es de la ONU, es de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, es del 94. Esta tiene una jerarquía supralegal, que no es lo mismo que constitucional. Es como abajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. O sea que de igual forma las leyes tienen que cumplimentarlas. ¿Sí? Esta afirma que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos, nuevamente, y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres. La lleva del ámbito privado donde se creía que, creo que esto me parece que lo dijo Elina, que era algo ceñido al ámbito privado la violencia contra las mujeres. Bueno, esto lo lleva y dice, no, esto se da en todos los dominios donde la mujer ejerce su vida, no solo en la unidad doméstica, familiar, sino que se da de múltiples maneras, también lo mencionaron otras compañeras, en muchos ámbitos, de muchas formas, los menciona e incluso menciona la violencia que es perpetrada por los agentes del Estado. Ley 26.485, protección integral contra la violencia. Es como la reglamentación que surge a partir de los aportes de la CEDAW y a partir de Belém do Pará. En esto convergen y el Estado argentino, mediante esta ley, define la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión, directa o indirecta, en el ámbito público-privado, esto después se amplía en otra ley, basada en la relación desigual que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. ¿Por qué les digo que se amplía después? Porque después se amplía al ámbito digital.
Nosotros sabemos que en el ámbito digital hoy en día se da mucho de lo que son las relaciones interpersonales entre los seres humanos. Bueno, esto después se amplía con otra ley que ya les voy a contar cuál es. También es considerada violencia indirecta toda conducta, disposición o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Acá ustedes van a tener un cuadrito de estos cinco tipos del artículo 5, cinco tipos de violencia que están especificados, que la ley reconoce, ¿sí? La física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y la simbólica. ¿Significa que cuando una víctima llega tiene una de estas y no la otra? No, por lo general se dan varias al mismo tiempo. Por lo general se inicia con una psicológica, una moral, adquiere el carácter físico. A veces la víctima también sufre de violencia sexual y no puede llegar a hacerlo consciente porque es obligada a actividad sexual la cual no consiente con el agresor. A veces, muchas de las veces, también es afectada por violencia económica, violencia patrimonial. Pasa mucho en los casos con víctimas que son afectadas por agresores que consumen, que a veces les roban para después poder comprar más sustancia. Bueno, pasa mucho en esos casos también. Y la violencia simbólica, que bueno, tiene un tratamiento más amplio, pero que no es ajena, o sea, es como transversal a los otros tipos de violencia y tiene una lectura más sociológica. Es la subordinación de la mujer en la sociedad en general. Esto, así como está, lo encuentran en la ley, también lo encuentran en el documento que yo les voy a pasar, o sea, no se preocupen. Y quiero pasar directamente a las modalidades. En el artículo 6 ustedes van a encontrar modalidades. Dijeron que también, cuando estaba escuchándolos, dijeron que también se da en el ámbito laboral. Bueno, acá está el ámbito laboral, no solo en la vida doméstica, sino también en la vida institucional. La libertad reproductiva, alguien dijo la parte obstétrica. Bueno, también está acá con la violencia en el momento del parto, en el momento posterior. También está la violencia mediática, que son todos los mensajes estereotipados que nos llegan a nosotros mediante los medios de comunicación y que promueven el lugar de la mujer de la sociedad, ¿sí? Esto, así como está, lo encuentra la ley. Esto va a tener una ampliación ahora con otra ley posterior que va a incorporar otras dos modalidades más de violencia. Estoy yendo muy rápido, capaz que sí, probablemente. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que alguien quiera decir? Voy a tomar el silencio como un no. No, está perfecto, Bien, vamos bien. Bueno, se sigamos. entiende. Bien, gracias. Nuevas modalidades. Hay dos, ¿sí? Ustedes la van a encontrar como acoso callejero y como violencia digital. Hay dos leyes que son posteriores a la 26485, la 27501 y la 27736. Lo que hizo la 27501 fue incorporar la violencia contra la mujer en el ámbito del espacio público. Todos estos acosos que se dan en el ámbito callejero antes no estaban regulados. Bueno, ahora sí, actualmente sí, se los considera también un tipo de violencia contra las mujeres. Y lo que hizo la ley Olimpia, que es relativamente reciente, que es 2023, incorpora la modalidad de violencia contra las mujeres en lo que es la violencia digital o telemática, ¿sí? Esto pasa mucho, mucho. Se lo ve mucho en víctimas que llegan con amenazas de que le van a publicar fotos, videos de ellas en redes sociales, que incluso las amenazas son coactivas para que ellas no puedan separarse, por ejemplo, del agresor, o el agresor las retiene de esa manera. La violencia digital telemática se ve mucho en estos casos, ¿sí? El acoso virtual, el espionaje, todas estas nuevas modalidades digitales de delitos que sabemos que están ocurriendo en la actualidad, ¿sí? Continúo. Acá tenemos un cuadrito, así quedaría ya actualizado, ¿sí? Con los tipos de violencia y con las modalidades. Le tienen por lado el artículo 5 y el artículo 6. Y ahí ustedes seguían como para leerlo mejor posteriormente. Bueno, la violencia doméstica y el género en el Código Penal argentino. Yo les dije, no lo van a encontrar como violencia, así mismo como violencia doméstica en el código. Usted sabe que el código es el código de fondo. Nosotros tenemos dos tipos de código por ahí para los psicólogos. Le digo porque pasa que puede ser que no esté claro. Tenemos el código de fondo, que es donde está tipificado todos los tipos de delitos, y tenemos el código de forma o procedimental, que varía según la jurisdicción, que es cómo se va dando el proceso penal. En definitiva es eso. Las reglas del proceso, ¿sí? En el código de fondo ustedes lo van a encontrar
como delito agravado por el vínculo, en el caso donde haya una comprobable relación vincular entre el presunto agresor y la víctima. Por lo general aparece así lo que es la violencia doméstica al día de hoy. Bien, y la de género lo van a encontrar como agravado por mediar violencia de género o por contexto de género. En el caso de lo que es agravado por el vínculo o por violencia de género, se ve en el caso de lesiones leves, graves, gravísimas. Esto está dado según cierta caracterización que lo pone el mismo código de cuándo se considera algo grave, algo leve, algo gravísimo. Eso excede este espacio. El femicidio, que el femicidio sí estaba incorporado en 2012, sí, por la ley 26791, lo van a encontrar en el artículo 80 del código. En el caso particular del femicidio, ahí sí se considera un delito por violencia de género, va a ser un requisito para el femicidio, ¿no? Y la pena en el caso del femicidio es prisión perpetua. Otros delitos cambian como privación legítima de libertad, como amenazas simples y coactivas, como esto que yo les decía de obligarla a la víctima a hacer algo para que no haga otra cosa. Las desobediencias judiciales en sí mismas. Ustedes van a ver que las víctimas que atraviesen lo sabrán, alguno que le haya tocado estar cerca de esas situaciones, se imponen ciertas medidas de protección a la víctima y estas medidas tienen fuerza de sentencia judicial. A veces el agresor incumple tales medidas y entra en otro delito que se llama desobediencia judicial. En ese caso, también se considera el contexto de género, ¿sí? Em, Proceso penal. Esto quiero que ustedes lo entiendan como un cuadrito, porque es como para que ustedes sepan lo que pasa del inicio al fin. El delito, hay una definición muy cortita que es súper conocida de teoría del delito, que es acción u omisión, típica, antijurídica y culpable. Lo van a encontrar en el libro de Rubio, que es acerca de psicología jurídica, psicoanálisis y derechos humanos. ¿Qué significa? Puede ser una acción o omisión tipificada, o sea que tiene que estar en el código, antijurídica, que tiene que estar prohibida, y culpable, en el sentido que puede ser reprochable a alguien, ¿sí? Cuando inicia el proceso penal, la denuncia, la puede recibir la comisaría, la puede recibir la fiscalía, la puede recibir la oficina de violencia doméstica, que quiero aclarar por si por ahí se confunden los nombres con la oficina de asistencia a víctimas de delitos, es otra oficina que se encarga de otro tipo de momento del proceso, ¿sí? Ahí, a partir de la instauración de la denuncia, se da inicio del proceso penal. Tenemos partes integrantes. Vamos a tener a víctima, por un lado, va a tener una representación legal o querellante o no, o va a estar representados sus intereses por la fiscalía. La fiscalía no solo representa los intereses de la víctima, sino también los intereses de la sociedad, digamos. Está en el marco del Ministerio Público Fiscal, esto es así en la provincia de Tucumán, y es la encargada de imputar. Bien, acumulan pruebas, sostienen la acusación, y dan curso al proceso, ¿sí? Tenemos el imputado con una defensa, que puede tener una defensa privada, puede tener una defensa pública por medio del Ministerio Público de la Defensa, y ya en caso donde llega a colegio de jueces, vamos a tener juez o tribunales colegiados que van a ir tomando decisiones y son quienes imparten las sentencias o las resoluciones, ¿sí? Los psicólogos jurídicos forenses, ¿dónde entramos en todo esto? Como auxiliares de la justicia. Está puesto así. Nosotros actuamos en diferentes momentos. Yo le decía recién la OBD. Por ejemplo, la OBD lo que hace en específico, valoración de riesgo. Bueno, nosotros no. Nosotros vamos a ver la vulnerabilidad de la víctima, vamos a realizar el acompañamiento, vamos a realizar la asistencia. El gabinete hará otra tarea, la parte de evaluación, hará la parte de pericia. Entonces, en definitiva, terminamos siendo auxiliares de la justicia, que a partir de nuestra experticia, a partir de los fundamentos técnicos, científicos, teóricos, vamos a aportar a las resoluciones judiciales. Acá tienen, así como este gráfico, más graficado, más visual, van a encontrar 4 flechitas. Lo que les dije al principio, la denuncia y el inicio. La investigación viene a ser un segundo momento que se denomina investigación penal preparatoria. Hay una tercera línea que habla de las salidas alternativas. Ahora ya les voy a explicar qué es, y la sentencia condenatoria o absolutoria como una última línea. Todo en este recorrido puede actuar la oficina de víctimas, en todo, desde el inicio hasta el final, incluso a veces actúan después de la sentencia. ¿Por qué? Porque puede pasar que sea una sentencia de sobreseimiento
y que la víctima esté desbordada. Entonces necesitan, urgente, necesita que venga la víctima. Puede ser que desde el inicio, para la declaración, puede ser que se necesite contención en el medio. Entonces, permanentemente está actuando la oficina de víctimas. No es un momento único del proceso, sino que es más longitudinal. Yo le había dicho que se instauran medidas de protección, ¿sí? La víctima tiene derecho a medidas de protección. Hay algunas que están en funcionamiento en algunas jurisdicciones y en otras no. Este es el caso del botón antipánico. Bueno, esto mucho depende. Pero por lo general siempre se habla de restricciones de acercamiento. No se puede acercar a 100, a 300, 500 metros a la víctima. Cese del hostigamiento, no la puede molestar, no la puede contactar por ningún medio, no se puede dirigir a ella, ni por tercero, ni por... No. Prohibición de contacto, exclusión del hogar. Esto independientemente de quién esté en la titularidad, y sobre todo cuando hay niñas, niñas adolescentes. Eh, y la investigación penal preparatoria, que ya se las mencioné hace rato, que es todo la etapa en donde la fiscalía va reuniendo las pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay distintas pruebas a las que se puede servir, que pueden ser informes bueno, el médico de lesiones, o sea, ustedes saben que ciertas lesiones dejan marcas, otras no, otras pueden ya haberse ido con el tiempo. Intervienen peritos médicos, intervienen peritos psicólogos, intervienen psicólogos técnicos, incluso hay informes de policía, informes sumariales que se realizan en el vecindario, declaraciones testimoniales, la misma ratificación de la denuncia de la víctima, también las grabaciones, los mensajes, las llamadas, todo lo que se puede obtener sirve como para poder mantener la acusación bien. Y acá les hice un cuadro porque esto es un poco muy técnico capaz para nosotros, pero les voy a tratar de explicar cuál es la relevancia de esto. Hay tres cuadritos acá, hay tres columnas. Por un lado tiene la que se llama probation, por otro lado tienen el juicio abreviado y al final tienen el juicio oral y público. Bueno, son tres posibilidades, digamos, de resolución del conflicto penal. Las dos primeras que están para la derecha, lo que es el juicio abreviado y el juicio oral y público, son las que al día de hoy Argentina, el Estado argentino entiende que son las adecuadas para el tratamiento de una víctima de delitos. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al apartado resultado, van a ver que el juicio abreviado tiene una sentencia condenatoria firme y el juicio oral y público una condena o absolución. La que puede, en realidad no, la que extingue la acción penal solo por el cumplimiento de reglas de conducta es la suspensión de juicio a prueba o la probation. Hay un fallo que se llama fallo Góngora, que es de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que prohíbe la suspensión de juicio a prueba en el caso de delitos contra la mujer. Hay posturas dispares en el derecho de si se tiene que seguir haciendo o no. Excede, ¿sí? Excede, pero esto como para ustedes lo sepan. Cuando una víctima llega a veces, imagínense que para nosotros esto es como complicado de entenderlo y todas las causas y consecuencias que tienen entre decidir una cosa u otra en las alternativas al conflicto penal, imagínense la víctima. Llega asustada, llega con preocupación, con culpa, porque muchas veces hay un vínculo previo con el agresor. Y puede pasar que llega a la unidad fiscal y le preguntan, mire, la defensa está ofreciendo una suspensión de juicio a prueba donde el imputado va a tener que cumplimentar una regla de conducta y de esta manera suspendemos el proceso. Él no tiene que confesar que ha hecho eso. Pero bueno, tiene que cumplir, tiene que, por ejemplo, una reparación económica, va a ir a terapia, va a traer acá los comprobantes que él va a terapia, bueno, va a hacer trabajos comunitarios también, una serie de cosas, no se va a acercar a usted, una serie de cosas, pero bueno, esto lo suspende el juicio. ¿Bien? Usted no va a tener que ir al juicio, no va a pasar por ahí. ¿Bien? Bueno, a veces la víctima por ahí no lo puede procesar, entonces nos dice a nosotros, bueno, hay un ofrecimiento de probation. Como nosotros sabemos que el ofrecimiento de probation no es capaz la mejor salida que el Estado hoy reconoce en materia de derechos humanos para el tratamiento de víctimas, nosotros tratamos de ofrecerle la información más adecuada, más pertinente, más accesible en lenguaje, para que la víctima pueda estar informada de lo que está pasando. Cuando es una negación, supongamos que el juez dice, porque estos acuerdos los tiene que homologar un juez, no es que lo decide
privadamente una fiscalía con una defensa, lo homologa un juez. Y cuando un juez dice no, no, porque la verdad que los delitos que están son muy graves y no, no le hago lugar. Y después viene la defensa de nuevo y le dice, bueno, ahora voy a ofrecer un juicio abreviado. ¿En dónde? ¿Qué cambia fundamentalmente? Hay una sentencia condenatoria firme en el juicio abreviado. Acá hay instrumentos como la Convención de Belém para que sí están de acuerdo con el juicio abreviado. Dice, bueno, para que la víctima no tenga que esperar tanto tiempo hasta que se llegue a un juicio. Pero puede acceder a una condena, es decir, genere antecedentes penales en un imputado, haya una condena, bueno, el imputado va a tener que presentarse a audiencia y va a tener que admitir su culpabilidad. Esa es la diferencia. Por eso está más permitida, se considera más utilizable que lo que es la suspensión de juicio a prueba, ¿bien? Al juicio abreviado. En este caso, no se obliga a la víctima a declarar, porque en el juicio penal público la víctima sí va a estar sujeta a una mayor presión, si tiene que declarar, si está la fiscalía, si está el imputado, si está la defensa, si está el juez. Bueno, no, la víctima puede asistir a la audiencia o no, pero sí debe ser oído. O sea, el fiscal tiene que explicarle y la víctima puede acceder o no a ese ofrecimiento. Si no, ya tenemos la etapa de juicio oral público. Estas tres son las salidas que hoy se están trabajando, ¿sí? Las oficinas de víctimas trabajan permanentemente brindando información por ahí y bajando a un lenguaje accesible a las víctimas respecto a estas posibilidades, ¿sí?, que se van ofreciendo. Esto va a depender, como les dije, de la gravedad del delito. Va a depender si hay agravantes, va a depender, bueno, el mismo código impone la cantidad de años de la pena, no se da en todos los casos, ¿sí? Bien. Esto yo lo subrayé como algo muy importante. La 26485, el artículo 28, prohíbe expresamente las audiencias de mediación o conciliación en delitos contra la violencia contra las mujeres. Esto también es así, bueno, ustedes saben, los delitos sexuales, también entendido sexual, ¿no? Está prohibida la mediación y conciliación. La regla de Brasil establece la necesidad de adoptar medidas para que el daño sufrido por la víctima no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. Esto que hablábamos de la revictimización, ni más ni menos. Se debe garantizar un trato humanizado. Ahora vamos a la otra parte, vamos a otros aportes teóricos. Nos alejamos ya un poco del derecho y vamos a lo que dicen otras líneas de investigación, otras disciplinas. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Rita Segato, que habla acerca de la antropología, sí, aporte de psicoanálisis y lo que es derechos humanos. Y ella toma mucho de las investigaciones de Margaret Mead, que la deben haber escuchado nombrar, que es una antropóloga estadounidense que estuvo haciendo mucho tiempo etnografía, y estudió mucho respecto a qué tan natural es el género. Porque hay una tendencia a naturalizar cómo está construida la relación jerárquica entre varón y mujer. Lo que dice ese gato, que toma Margaret Mead, es que esta intenta desmontar lo que es la tesis de la universalidad jerárquica de género. Lo que ha visto Margaret Mead es que a través de distintas culturas y tiempos, los géneros, como eran comprendidos, variaban. Por lo que ella entiende, en definitivas cuentas, que el género responde a una construcción cultural, a una relatividad entre culturas y tiempos, por lo que son un producto histórico-cultural y no son meramente naturales, es decir, no están dados predestinadamente por la naturaleza. Es una visión constructivista, como la línea constructivista antropológica en este sentido, del género, ¿sí? ¿Por qué nos sirve esto a nosotros pensarlo? Como para nosotros también desnaturalizarnos, porque no nos olvidemos que somos sujetos insertos en la sociedad y podemos venir sesgados cognitivamente por ciertas presunciones, estereotipos, representaciones sociales, lo cual lo trabajamos mucho también con los trabajadores sociales. Nosotros es muy rico el trabajo desde el punto de vista sociológico de la problemática de violencia doméstica y de género. Entonces también nosotros estamos insertos en el medio social. Bueno, lo que nos aporta la antropología es esto: a partir de distintas culturas, el género, la construcción varía. Hay otra autora que habla de la célula violenta en las sociedades que se da mediante el poder y la fuerza. Ella lo retoma Lacan en el libro y dice, cuando Lacan hace sus teorizaciones, él habla del falo y dicen desde una perspectiva más, ya más alineada al feminismo, ¿no? A veces no se trata de quien lo detenta el falo, sino de robar el falo.
El falo, entendido como el poder, es decir, robarle algo a lo que es lo femenino, a la feminidad, robarle algo a la mujer, que tiene que ver con el poder y tiene que ver con la jerarquía y cómo están organizadas las sociedades y cómo mantener esa organización que muchas de las veces, las más de las veces, puede ser por medio de la coacción o la violencia. Em, entonces va a ser mediante un procedimiento violento, en detrimento de lo femenino, constituyendo, como lo llaman, una economía de expropiación de algo de lo femenino. Hay otro libro que yo recomiendo mucho, que es un libro de Friedman, de Irene Friedman, que habla acerca de esta línea psicoanalítica ya en el tiempo reciente, ¿no? El psicoanálisis surge de otro momento de entendimiento de lo que es la mujer. Lo que dice Friedman, que es el cuerpo de la mujer, aparece atravesado por el significante de ser objeto de deseo de uno a otro, más que un sujeto de deseo. Esto es determinado por un proceso histórico, en alineación a lo que veníamos diciendo hace rato, ¿no? Atravesado por relaciones de poder jerárquicas. El sujeto mujer aparece subordinado y sustituido de una función deseante, ubicado en la posición de objeto de un otro que es hegemónico. En este contexto es que se da la violencia contra las mujeres, por lo que hace a un modo de constituirse sujeto. Es decir, las mujeres, nos vamos a constituir sujetos en una sociedad determinada, determinada por ciertas pautas, pautas que pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes, y operamos ciertos mecanismos defensivos, como, por ejemplo, pone acá en alerta femenina, pero yo lo llamaría como una cuestión de hipervigilancia, a que no seamos agredidas, a que no nos pase algo, a que caminemos mirando la calle a ver si viene alguien atrás, cuestiones que las tenemos muy incorporadas, y que tienen que, en las palabras de la autora, tienen una similitud mucho a otros, a lo cómo se manejan otros grupos que son vulnerados, ¿no? Y que son perseguidos para ser violentados permanentemente por otros sectores de la sociedad. Entonces la violencia se vuelve una forma de control social, donde el agresor varón comprueba la posición masculina mediante una detentación del poder sobre lo que es la mujer. La mujer viene a ser un objeto de posesión, donde lo van a ver mucho en el tratamiento con víctimas de violencia. Ustedes seguramente lo ven mucho en los celos. Los celos son uno de los indicadores de riesgo más altos de femicidio y son los indicadores más peligrosos, porque los celos, entendidos por ejemplo desde esta perspectiva, ¿no? Más hablan de una complejidad entre la dinámica psíquica en la relación entre lo que es el agresor y lo que es la víctima. Friedman dice, citando a Sun, que el celoso estaría ante la posibilidad de la pérdida de algo que lo estructura. Es mucho más complejo de lo que uno piensa. Hay algo que si yo le quito a ella, me da una cierta estructuración en un yo que es frágil, en un narcisismo que es frágil, y que me permite ser varón con ciertas comprobaciones frente a la sociedad. Por lo que reviste una problemática del orden narcisista. No es el orden del narcisismo. Tiene que ver con el trastorno narcisista de la personalidad. No, no nos referimos a eso, sino al yo, a cómo está constituido el sujeto, a la estructuración, a qué tan fuerte es. Nos referimos a esto. Y los celos vienen a quitarle al otro o a poseerlo al otro y a ponerlo en un objeto de deseo más que en un sujeto deseante. ¿Cuándo deviene la violencia? El castigo deviene cuando el objeto ha osado pensarse o convertirse en un sujeto de deseo, salirse de la subordinación y emerger como sujeto autónomo. La víctima se quiere separar, pongamos. Entonces, bueno, no, yo me quería separar y él ahí me buscó y bueno, y me agarró en la calle y me pegó y me tiró al piso. Pero pues yo ya le digo, yo no quiero nada con él. Entonces él me amenaza, me manda un mensaje. ¿Con quién estás? ¿Por qué no quieres estar conmigo? Bueno, en los celos es muy característico ver lo que es la posesión por lo femenino. En vínculos marcados por pseudoempatización, ya les explico qué es esto, y narcisización del exterior, cabe preguntarse por la posición de los equipos técnicos, la que detentan frente a esta dinámica psíquica y la lectura que realizan sobre las dificultades de separación de la mujer con el agresor. Seguramente han escuchado, ya ha vuelto con él. No, bueno, ella no se quiere separar. Bueno, es que algunos se animan incluso a decir, a ella le gusta que la maltrate. Teorizan de una forma mal teorizada por medio del masoquismo.
de alguna manera de la mujer, a ella le gusta eso. La pseudoempatización se refiere a un proceso que desarrolla Friedman en donde la mujer al inicio del vínculo denota mucha empatía y que el luego agresor la trata muy bien, cubre sus necesidades, incluso necesidades emocionales insatisfechas en la temprana infancia, para ella ir entrando en ese vínculo. Cuando ella ingresa, mucho de su narcisismo está tomado ahí, muchas veces también atravesado por la misma vulnerabilidad social en la que está inserta, misma vulnerabilidad psíquica. Entonces es más fácil manejable, más fácil manipulable. Se produce realmente un proceso de vulnerabilidad del psiquismo. Y en ese sentido es que la víctima luego le cuesta tanto salir. Esto explicarlo a los operadores de justicia no es tan fácil, es complejo. La buena y la mala víctima. Yo acá sí quiero como puntualizar un poco, por eso le he desarrollado tanto esta filmina, pido disculpas si tiene tanto escrito. Pasa mucho también en el tratamiento de víctimas, tomando de nuevo a la autora, ella lo va a decir que una de las principales problemáticas encontradas en los equipos de trabajo se refiere a la tensión entre una construcción imaginaria de la víctima de violencia, la que está descrita en los libros, y el encuentro real con quien viene a consultar. En la tarea diaria, los equipos técnicos podrían identificarse casi épicamente como las historias épicas, con quienes brindan auxilio, ayuda, salvación a sujetos que representados socialmente se ven como débiles, como oprimidos, ¿m? Como las mujeres víctimas. ¿M? Esto va a cuadra perfecto en la teoría que quiere imponer socialmente para seguir funcionando el sistema como funciona. Estos técnicos, incluidos los psicólogos, se encuentran en lo cotidiano trabajando con lo siniestro de la cultura. Cuando se trabaja en penal, se trabaja mucho con esto. Se trabaja mucho con lo que es contenido mórbido. Se trabaja mucho con lo que es lo peor. Entonces se va generando como una especie de callito emocional. ¿Sí? Y las representaciones sociales sobre las víctimas, diremos, van pesando. Entonces la autora posiciona dos tipos de víctimas, la buena víctima y la mala víctima. En el caso de la buena víctima, es una representación, como decía, ilusoria. Y esta representación ilusoria habla de una víctima que cumple con el tratamiento, que asiste, que no deja, que avanza en el proceso, se separa, ella decide, no lo ve más, no le contesta más. Y agradece y le debe todo a los equipos, porque han intervenido, porque la han salvado. Pero eso no es tan así. La mala víctima, por otro lado, también no es tan real tampoco, porque es una construcción más que una representación. Es el clásico, por algo será el que le pasó. Entonces, algo habrá hecho, bueno, ustedes lo escucharon eso muchas veces. La que es agresiva de los equipos, que trata mal, que grita, que insulta, que no asiste a las entrevistas, que abandona, que después vuelve, pero después abandona, está jugando con el sistema. No está diciendo la verdad, porque él quiere volver con él. Entonces genera en el equipo técnico dilemas, hostilidades, desalientos, y se produce lo que llama Friedman un trabajo de trinchera. Por eso ella, que cargaba mucho de lo que es la supervisión a equipos, habla de la Hago necesidad una de la consulta. reflexión. Sí, sí, sí. No sé quién está La, ma- hablando. la mala, Sol, la mala víctima sería como también, es como, es manipulada en realidad por el agresor, me parece. Va a ser una pregunta, sería como víctima o manipulación, o sea, es manipulada por el agresor, la mala víctima. Tal vez puede ser que sea también una persona más sensible o más vulnerada en el sentido de que no pueda defenderse, que la buena víctima que por ahí activa más rápido a la hora de pedir ayuda, Sí. pero nada, es una pregunta la que hago. Bueno, Sol, gracias por me permitiste tomar agua. Sí, nosotros no trabajamos ni con buenas ni con malas víctimas, trabajamos con víctimas reales, porque trabajamos con personas reales. Estas son construcciones, representaciones sociales que nosotros nos hacemos en la cabeza. Por supuesto que la víctima está inserta en un sistema de vulnerabilidad psíquica en donde el agresor coacciona y no solo de manera psicológica. Sabemos que las coacciones por ahí las más eficaces son las emocionales, son las psicológicas. Entonces, nos ha pasado de que lleguen víctimas que en un momento estábamos entrevistando, nos decían, eh,
yo voluntariamente quiero esto, no quiero seguir, yo estoy bien, ella no me volvió a molestar. Se iban y a los 2 días nos volvían a contactar, él me estaba esperando afuera y me obligó a que diga eso. Entonces, o me hizo que traiga el papel donde firmaba que yo estaba de acuerdo. Entonces, sí, pasa. Muchas veces puede ser que sea una manipulación, una coacción, coacción. ¿Mm? Ok, ¿y eso cómo se da cuenta el equipo evaluado? Imagínate que si en una persona adulta es manipulada y en un niño, ¿cómo puede notar el equipo? O sea, más allá de todas las herramientas que tengan para evaluar cada situación. Eh, lo que no llevo a entender a veces, leo informes y cosas y como no logro entender cómo el equipo no se da cuenta que es manipulada esa persona, ya sea un niño o un adulto. Con el juicio clínico. Porque ahí vos podés ver la voluntad, si está afectada, qué cantidad de información cuenta, si entiende. Y es con la experticia, con la entrevista, te vas dando cuenta si sostiene, si no sostiene. Por supuesto que a lo mejor se le escapa la perdiz, ¿no? Y hay también ciertos sesgos respecto de que por la experiencia en sí misma va a ser suficiente para que te des cuenta. Entonces sí es necesario, Perdón, sí, yo quisiera, me parece oportuno poder pensar en el término de retractación cuando hablamos de estos momentos, tanto en las víctimas de violencia familiar, dícese de niños, niñas y adolescentes, y también en el caso de las víctimas de violencia de género. Esta construcción sobre la buena y la mala víctima creo que es algo que nos interviene a todos y a todas, porque es un mensaje que estamos escuchando constantemente a través de los medios de comunicación y es justamente la estrategia del patriarcado para poder seguir sosteniendo los patrones violentos que se estructuran en la dinámica social y cultural para poder pensar en cómo debería actuar la víctima, qué debería hacer la víctima, qué debería decir la víctima, cómo debería sostener las decisiones a las cuales acude a la aparatología judicial. Y en realidad, cuando estamos frente a la retractación, creo que lo que tenemos que advertir es que es una vez más un estadio o una posición en que la víctima probablemente lo que ocurra acá es que sea el reflejo y el resultado del mismo ciclo de la violencia, donde probablemente lo que pase es que ya sea por la manipulación, por la amenaza o por el mismo estadio de luna de miel, tenga que acceder o retractarse o por las profecías autocumplidas de las amenazas que hacía el agresor. Y entonces uno a veces desde la mirada de afuera, sesgada, espera que la víctima acuda a la aparatología, obedezca, haga caso, sostenga. Me parece que eso depende mucho de la ruta crítica, del acceso que tiene la víctima a toda la aparatología social y judicial para poder hacer uso de esta red y realmente sostenerse en el tiempo, que no lo puede hacer sola. Entonces, también me parece que es un desafío de todos como agentes, pero también como sujetos en la sociedad, de poder estar atentos a este mensaje de la mala víctima que pasa todo el tiempo en los noticieros, en las redes, en los colegios y en el mismo discurso social. Ujú. Gracias, gracias, Noelia. ¿A quién no le gustaría un paciente Hola, que no una que no foto, ponga resistencia? Magdalena, habla Eh, Magdalena. ¿Está hablando alguien más o está abierto el micrófono? Ah, está abierto el micrófono. Decía que a quién no le gustaría un paciente que no ofrezca resistencia. Bueno, y claramente, a Andrea, ver, Hola, la retractación, sí, Andrea, no sé eh, si dejamos las preguntas para después. Tenemos que ir redondeando, perfecto, terminar listo. y dejamos un espacio grande para las preguntas e intervenciones. Sí, pero para No ir se preocupen, los que quieran participar, yo les recomiendo que guarden pilas para preparar unos casitos. Ahí ya pueden hacer los aportes, lo que a ustedes les parezca, de cómo intervendrían en esos casos. Consideran todo esto que venimos hablando, pero vamos avanzando para que lleguemos con el tiempo bien. ¿M? dejemos un espacio Eh,
Así es más de interacción. Al intercambio. Sí, listo. Muchas gracias por los aportes, igualmente, porque es muy valioso, ¿no? Em, sí, tiene que ver con esto y tiene que ver con qué tanto uno reflexiona de esto. Por eso, los espacios de supervisión, los espacios de capacitación, los espacios de crítica frente a cómo uno va actuando con un caso y con otro, y ver qué le despierta a uno contratransferencialmente ese caso, ¿no? ¿Qué te despierta a vos, así como lo vemos en la clínica, judicialmente? Una víctima que se retracta, que viene trabajando todo este tiempo, pero la víctima se retractó. ¿Qué implica en uno? Un fracaso profesional, o que no fuiste suficiente, o te enojas con la víctima, generas hostilidad. Eh, ¿Qué pasa con una declaración que te cae? Que estuviste acompañando tanto previo a la declaración y esa declaración la víctima no acude. Lo mencionó acá la compañera del ciclo de la violencia. Es muy, muy difundido. Sabemos que es del 79, que es de Walker. Eh, Tiene sus adeptos y tiene sus críticas, ¿no? Eh, lo que hace especialmente, así, yo lo grafiqué de esta forma, lo que hace especialmente este ciclo es marcar un circuito que establece la violencia, que está caracterizado por periodos de acumulación de tensión, seguido por una explosión violenta, para luego dar paso a la fase de reconciliación, o la que todos conocemos, la luna de miel, ¿m? Y vuelve a iniciar. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez el ciclo se hace más corto, los detonantes son más insignificantes, o sea, cositas más pequeñas, logran la acumulación hasta la explosión, y la explosión es con mayor intensidad. Entonces la violencia va escalando, ¿sí? Lo que en un momento empezó con un comentario, después ya se volvió algo más físico, hasta dar casos, hasta un femicidio, que es el nivel máximo de expresión de la violencia contra la mujer. A veces tiende a desaparecer la última fase, ¿no? Lo que es la reconciliación, y el ciclo se va cortando y se va cerrando. Y lo que marca la autora es esto: la mujer, lo que ustedes han dicho, la mujer está sometida, está en una cuestión de, ella lo dice, indefensión. Después va a tener ciertas críticas ese término indefensión. ¿Cuáles críticas? La indefensión aprendida, entendida, si la entendemos como una cuestión más pasiva de la mujer, y es más criticable, ¿sí? Porque muchas veces la mujer sí opera defensas, pero por ahí las defensas no son necesarias, por ahí está tan sometida o está tan bajo control del agresor, el agresor ejerce tanto control sobre la mujer, que por ahí no son defensas suficientes. Em, la universalización de la experiencia de la violencia en este sentido es criticada en este modelo, porque puede operar de distintas maneras dependiendo del vínculo, depende mucho de cómo se ha dado el vínculo con el agresor, de la dinámica, si lo sigue viendo, no, si hay hijos, si hay un contexto doméstico, no, depende de muchas cosas. Y también debe darse mayor protagonismo a lo que es, como le decía, control, en el sentido de posesión, ¿no? En el sentido este, de sujeción que ejerce el agresor permanentemente en toda la etapa del ciclo. No es que hay un ciclo en el que no. Bueno, esas son algunas de las críticas que va teniendo este modelo. Después se proponen otros, más o menos criticables, pero yo les traigo uno más, que es el ecológico de Bronfenbrenner, que todos los estudiamos en la facultad, pero viene un autor después, Dutton, en el 95, y a este modelo de Dutton, que él usa para aplicarlo a lo que es violencia contra la mujer, después lo toma la OMS y lo toma como uno de los modelos que al día de hoy puede tener como mayor explicatividad. El modelo ecológico lo que hace es explicar cómo distintos niveles, un sistema, ahora está acá en pirámide, pero nosotros lo acordamos del sistema de Bronfenbrenner en el círculo, va afectando a que da como resultado una situación de violencia doméstica o de género. En el macrosistema, obviamente, vamos a tener los valores patriarcales, todo lo que es el sistema patriarcal, las desigualdades de género, la aceptación social de la violencia. Esto que ustedes decían, bueno, esto acá está, en el macrosistema. Está ubicado ahí. ¿Tiene efecto? Sí, sí tiene efecto, porque constituye subjetividades. Y constituye también posiciones. ¿Mm? En el exosistema vamos a tener las instituciones, usted lo ha mencionado, el accionar, si acciona, si no acciona, si acciona rápido, si acciona como se debe. Las redes institucionales, redes de contención, redes de asistencia, los medios,
por los cuales nos llega la comunicación todos los días, que también constituye subjetividad, son los mensajes que ustedes estaban mencionando, y se opera aislamiento social, como hay el macrosistema, y en el macrosistema vamos a tener ya ahí los conflictos recién de pareja. Entonces no es que se da en un aislado, ¿no? Se da en un contexto. Y por supuesto ya en lo individual toda la historicidad, la historia vital que pueda hacer a contextos vividos anteriormente como maltrato en la infancia, y ciertas vulnerabilidades psíquicas que puede ser absolutamente, también pueden aparecer como cierta, con causalidad. No una causalidad de a la víctima le pasó esto porque la víctima tiene una debilidad de su estructuración. No, eso es culpabilizarlo a la víctima. Pero sí decir, bueno, causalmente puede ser que no sea una persona que haya tenido, puede pasar, personas con una discapacidad intelectual, ¿cuántas veces son agredidas? Niños con formación de psiquismo, constitutivo que no está completamente desarrollado, también son víctimas de violencia. Y por supuesto esto va, generando afrontas en lo que es el autoconcepto, la autoestima, la autovaloración, términos que quieran ponerle, ¿sí? Del marco teórico que sea. Por último, y esto yo les puse como otro aporte, lo cognitivo y lo neuropsicológico del maltrato. Estos son los autores españoles, sí que los trabajan mucho desde esta área y puede tener efectos, lo que es el maltrato, lo que es la violencia a nivel cognitivo y neurocognitivo, no solo a través de lo que dice el primer punto, el daño directo del punto número uno, que es lo más fácil, digamos, lo que es, produce el trauma en el sentido médico, por el golpe en la cabeza, los problemas que pueden tener neurocognitivos, sino que el daño indirecto. Y el daño indirecto puede estar por el estrés postraumático, puede estar en trastorno del estado de ánimo, en trastornos de ansiedad. Y ¿no? Dar cuenta a suicidios, intentos de suicidios. ¿Mm? Se afectan entre las secuelas cognitivas, las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento. Esto también tiene que ver, porque esto tiene que ver con la decisión, la capacidad de decisión en un plano cognitivo también se encuentra afectado, ¿no? Se encuentra vulnerado. ¿Mm? Y también la segregación del cortisol, como la hormona del estrés, ante un estrés permanente, por vivir situaciones de violencia, por supuesto que el cuerpo entra en un estado de hipervigilancia, hiperactivación, del cual el sistema amigdalino no va a salir tan fácilmente, ¿no? Entonces también hay que prestar atención a estos desarrollos, ¿bien? Son muy explicativos de ciertas cosas por las cuales está pasando la víctima. Somos, ustedes saben, cuerpo, mente, no por separado. Estos son los casos. Tenemos tiempo para iniciar ahora, son y 26. Yo no sé si ustedes quieren que paremos un ratito, que sigamos. Son tres casos, son cortitos, y de ahí sigue como un desarrollo corto de ya las ideas de cierre. Tendríamos que terminar en 5 minutos para dar el espacio a las preguntas. Si no, nos van a quedar espacio para preguntas. ¿Qué prefieren, espacio de preguntas o los casos? Para mí, casos. Para mí, casos. Casos. Bien, Casos. Casos, por casos. democracia. Bueno, listo. Ahora Vamos con continuamos los casos. con los casos. Bueno, listo, ahí está. Vamos con el primer caso. Yo lo voy a leer y le pongo una serie de preguntas después de leerlo, como para que ahí ya se vaya generando el debate. Caso uno, el caso de María. Los nombres que ustedes saben que son nombres ficticios, estos son casos ficticios, están armados a partir de posibles circunstancias, ¿sí? Pero como para que ustedes vean un poco más en la práctica esto que estábamos hablando. Se recepciona un pedido de los jueces penales, o sea, el Colegio de Jueces Penales, para brindar asistencia a una víctima de un legajo que está caratulado sobre lesiones leves. Las lesiones leves son las que desaparecen, el daño físico antes del mes. María, 50 años, es víctima en dicho legajo, siendo el agresor su pareja, con quien habría mantenido un vínculo de casi 25 años, con dos hijos mayores de edad en común. María no se presenta en audiencias a donde es convocada para resolver sobre el juicio abreviado solicitado por la defensa del imputado. María logra asistir a la entrevista con la oficina, afirmando que no quiere que la llamen más de tribunal, porque ya volvió al domicilio, o sea, volvió a convivir con él, porque él prometió que iba a cambiar. Y ella solo quería que tenga miedo él, que la respete. Por eso puso la denuncia, ¿no? Que no la golpee más. Actualmente María planea dejar la provincia
para irse a vivir con su pareja a Buenos Aires, sin referentes afectivos cercanos. Lo que falta decir acá es que allí tendría una posibilidad de empleo, porque María no tiene un empleo acá en la provincia. Yo les leo las preguntas y después vuelvo a la filmina del caso. Pueden identificar tipos, modalidades de violencia en el caso, lo que hemos venido hablando de la ley de la 26485, condiciones de vulnerabilidad en la víctima, esto que hemos venido hablando, ¿por qué es vulnerable María? ¿Cómo lo justificarían ustedes? ¿En qué sentido? O no es vulnerable? Bueno, también puede ser. Eh, ¿Qué abordaje de acompañamiento pensarían? ¿Cómo la entrevistan? ¿Qué le dicen? Y llega María, ¿cómo lo abordan a esto que ella les está diciendo? ¿Y qué informarían al juez? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué incluirían brevemente en el informe? Vuelvo a la filmina de María. Puede participar el que quiera. Es un poco más complicado frente al caso. Para mí es Buenas tardes, Sí, buenas ¿cómo le tardes. va? Soy Nadia. ¿Cómo le va? Yo soy Nadia de La Plata, soy licenciada en obstetricia. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien. Bien. Eh, y es un caso, es un sometimiento, ¿no? Tanto es una violencia física, emocional, psicológica, y bueno, necesita un acompañamiento acorde a la situación, porque esta persona, su pareja se quiere ir del lugar de residencia actual a un lugar donde ella no tiene familia, no va a tener acceso a quién recurrir en el caso de que es muy probable que se vuelva a repetir otra vez el hecho de violencia. El aislamiento. Claro, exactamente. La va a aislar, la va como quien diría, a desterrar de su entorno, de su familia, para que nadie la pueda ayudar en el caso que lo necesitase, que obviamente lo va a necesitar porque un golpeador no cambia. Ujú. Bien, Nadia, gracias. ¿Quién más? De nada. ¿Quién más quiere hacer otro aporte? Hola, buenas tardes de vuelta. Hola, Perdón. María. No, me parece re importante primero que en esto que vos decías de que informar al juez, a mí me parece que es importante poder pensar que quizás esta víctima esté en un estado de retractación y que por eso no quiere que la llamen más, que ella solamente quería que él entienda, que utiliza como este lugar o como hay como una especie de concepción de hacer ese llamamiento a la justicia como ordenador, digamos, y que con esto conjugado con el discurso manipulatorio del agresor hacen un combo de mucho riesgo, pero en ese caso yo informaría. En el informe pondría que podemos estar frente a un caso de retractación y que esta es una señal de alerta como para poder pensar en una estrategia y sugerencias a la víctima de poder pensar en un espacio de contención o de acompañamiento en esta decisión que implica la migración, que es uno de los factores que consideran las reglas de Brasilia como un factor de vulnerabilidad, digamos. A mí me parece que eso es importante informarlo, digamos. Bien. ¿Y qué le dirías a la víctima? ¿Qué le dirías a María cuando ella te informa esto en entrevista, Nadia? Hola, sí, ¿cómo me dijiste? Perdón, Noelia, me equivoqué de nombre. Ah, Me estaba diciendo no, no Noelia, te todos son preocupes. con N, cerebro, No, está perdón. bien, por eso no respondí, no sabía si era a Nadia Exacto. o a mí. A Noelia que Em, estaba tomando la palabra. No, preguntaba esto, ¿qué le dirías? Porque María viene y te dice esto. Está ahí en la entrevista con ella. Me parece, es una pregunta un poco fuerte, digamos, porque, bueno, en mi caso yo trabajo con víctimas de violencia de género en el consultorio y el abordaje es muy distinto que en el dispositivo jurídico, que tuve la experiencia también de trabajar con víctimas en el dispositivo jurídico. Ujú. Y lo que pienso es que ahí las preguntas son muy, tienen que estar muy, muy bien pensadas, me parece, porque si no la víctima se siente cuestionada. Eso es. Yo no sé si necesariamente
le preguntaría, pero quizás como que iría más por el lado de cómo llegó a esa decisión, cómo fue, cómo decidieron esta cosa como de tomar la decisión de irse, qué la espera ya, qué imagina ella que la espera ya, como esta cosa de también poder situar esto de la idea de irse como la habilitación a un espacio de poder pensar la magnitud de esa decisión, ¿no? Pero solamente como a los fines de que pienso que a veces estos espacios, en términos de los espacios de los dispositivos jurídicos, podrían llegar a tener como este efecto de la clínica en términos de pregunta, ¿no? No está a nuestro alcance, esa es la dificultad que a veces encontramos en la práctica jurídica, de que no está a nuestro alcance quizás como esta cosa de resolver lo que nos gustaría resolver. Porque yo como persona, como psicóloga, me gustaría como, no, espera, anda a tratamiento. ¿Hay alguna amiga que está al lado tuyo? ¿Hay alguien que sabe esta decisión? ¿Hay alguien que entiende o te acompaña acá, que sabe que vas a ir, que vas a viajar? Pero estando en el dispositivo jurídico es mucho más difícil, porque en realidad ahí nuestra intervención tiene que ver con un informe, con poder decirle al juez, esto está pasando, qué medidas se pueden pensar acá, qué puede haber cuando la víctima no advierte un riesgo. Y nosotros desde este lado estamos viendo todos los factores de riesgo, ¿no? Como que todas las señales de alarma están prendidas ahí. Es realmente un desafío eh, O sea que por un enorme. lado tiene que conjugar nuestro deseo de un reposicionamiento de la víctima, también conjugar hasta qué punto informamos. Por otro lado, tenemos no tutelar a la víctima como un objeto de intervención o un objeto judicializado, sino un sujeto que desea y tiene autonomía. Estamos hablando de un caso de mayor de edad. ¿Hasta qué punto es la autonomía psíquica en estos casos? O sea, es complicado. ¿Hay alguien más que piense otra cosa, que piense distinto, que no esté de acuerdo, que quiera aportar algo? ¿Se me Sí, pasa? buenas tardes. Yo de mi parte, Hola, ¿qué hola. tal? Sí, ahí tomaron dos. Flavia y no sé si Rosana. Sí. Bueno, que continúe Rosana. Roxana Sí, y yo bueno, de mi continúo parte, yo. como trabajadora social, Sí. siempre digo, cuando yo hago mis entrevistas, en los casos que a mí me toca hacer como perito trabajo social, siempre nosotros eh, tendemos a sugerir las posibles soluciones. Algo que decía hoy la compañera anterior, decía que en ese caso como que no sabría qué hacer. No, nosotros podemos sugerir soluciones, posibles soluciones, a que un juez, o en el caso de que, en este caso María, por ejemplo, desiste, ¿verdad? Cambia, eh, seguramente manipulada, pero ella también decide irse, ella busca una posible solución para ella, sería irse, el cambio quizás de lugar, de ciudad, muchas veces nos sucede eso, de que decir que va a lograr el cambio porque va a tener miedo a que yo le vuelva a realizar una denuncia, o sea, de ese punto de vista también muchas veces se dio esa posible solución, eh, pero con un acompañamiento, con un seguimiento, que es lo que decide siempre, no un juez, no nosotros, ni siquiera los psicólogos. Nuestros informes, tanto como en un equipo interdisciplinario, cuando se trabaja, ¿verdad? Todos deben de estar en común acuerdo en las posibles soluciones para que pueda llegar a buen bordo la salud mental, física, y sobre todo, ¿no? Que María pueda también comentar o contar. Una de las preguntas que creo que hoy le hiciste a una compañera que se le podía realizar, y a veces no para atacarle, sino que en mi caso, por ejemplo, cuando yo sugiero, cuando yo hago las entrevistas, le digo, ¿qué le gustaría o qué buscaría o cómo buscaría usted la solución? ¿Qué piensa usted como una posible solución? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que prender nuestro tic, por decirlo, ¿no? Y darnos cuenta que ahí nosotros vamos a notar que el primer cambio de ella fue haber retractado lo que ella ya hizo. Entonces, si somos conscientes de nuestra labor en cualquier aspecto laboral en el que nos encontremos,
vamos a notar que ella fue manipulada, o sea, en ese momento que ella ya cambió, ya fue una persona que fue manipulada, más allá que haya querido buscar una posible solución de decir, listo, yo le quise asustar cuando hice la denuncia y que él va a cambiar y que él no va a ser más así y que esto ya no va a volver a ser así. Entonces, en ese aspecto de lo que yo creo que una de las preguntas sería, posibles preguntas podrían ser esa, y darnos a nosotros ese clic de decir, no, si ella ya cambió, es porque algo hay detrás. O sea, la otra persona, el agresor, le dijo algo para que ella cambie. ¿Por qué? Porque de última, si nosotros no notamos que hoy, anterior, escuché cuando iba a hablar también a una compañera que decía acerca de esto, y esa es la forma en que nosotros podemos notar cuando una persona ya realizó una denuncia y al otro día viene y cambia, no es porque sí, es porque tiene miedo, es porque fue manipulada, es porque busca su posible solución sin en una red de contención, pero luego sabemos que hay muchos desenlaces muy feos y malos. Entonces yo creo que ese sería nuestro primer clic nuestro de darnos cuenta que fue cambiante su busca de ayuda y que nosotros podríamos sugerir, como dice hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi entrevista sugiero las posibles soluciones o ayuda psicológica, que se le haga cámara César, por ejemplo, en el caso de niño, niña, adolescente, que también se busquen esos tipos de posibles soluciones. Yo creo que sí nosotros podemos acceder a eso, sugerir las posibles soluciones a algo que hoy la compañera decía que no encontraría la forma. Yo creo que sí, que esa es una de las formas. Por eso es linda es compartir acá todos juntos. ¿Por qué? Porque lo que uno no puede o no entiende o no comprende, el otro también lo puede aportar, ¿no? En este caso, aportar eso que sí tiene posibles soluciones y que podemos sugerir a eso. Bien, sí, va a ser el juez obviamente el que tomen bueno, la decisión, pero por ahí el juez, como les decía, es el canal que tiene oficina de víctimas, bueno, para poder llegar a la víctima. Por ahí la víctima no llega a audiencia, pero llega a una entrevista en la oficina, o porque ya tiene contacto con un técnico, porque ya lo conoció. Ustedes no olviden que se va de provincia, o sea, en el caso de que el imputado, bueno, diga, bueno, conseguí un trabajo en otro lado, el imputado está imputado de un delito en una provincia y se está yendo a otra. También hay que hacer esa lectura. Pensemos Claro, si la familia de María también, claro, por ejemplo, la red de contención. Supongamos que María no denunció, supongamos que denunció a la familia. Y supongamos que la familia ahora de María está enojada con ella. Porque ¿cómo vas a volver con él? Y bueno, exacto. entonces la red, ahí por ahí se complejiza un poco. Entonces, ¿hasta qué punto podemos informar de este acompañamiento? Esto que he puesto también en los mensajes de continuar abiertos los canales de comunicación, ¿no? Porque por ahí María al tiempo se vuelve a contactar. También puede pasar. Ahí, Luana fue la primera creo que levantó la mano. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me recibí hace poquito de psicóloga y algo que veíamos en la facultad, en psicología jurídica, eh, es que o sea, una de las intervenciones que hay que hacer en estos casos es informarle a la víctima que tiene derecho a no sufrir violencia, a no, ni ningún tipo de maltrato, digamos. Y a mí me hacía ruido, digamos, en la presentación del caso, sí, o sea, hay que informar, pero muchas veces con informar no basta. Entonces, en este sentido me sirvió pensar lo que dijo Noelia, de que, bueno, cómo llegó a esa decisión y que pueda proyectar o pensar en la magnitud que esa decisión tiene, digamos, pero que bueno, al ser una persona grande, mayor de edad, no sé si nosotros le podemos dar la solución, pero sí decirle que, bueno, informarle esto de que tiene derecho a vivir libre de violencia y decirle, mirá, si tomás la decisión, igual podés seguir en contacto, podés buscar ayuda en esta institución, darle algún número como para que la víctima, si bien se está sometiendo a una decisión de mucho riesgo, y igualmente el que toma la decisión es el juez,
no aislarla más de lo que ya está por tomar esa decisión, digamos, porque si no también lleva a que se sienta culpable o a que se sienta juzgada por el equipo. Bien, muchas gracias, Luana, por el aporte. Bueno, Em, buenas eh, tardes. disculpas, Flavia, estaba Sonia antes. Pasa que no tenemos, voy a hacer un caso más, entonces quiero Ah, darle bien. sí, y de ahí ya seguimos con el segundo caso. El tercero no vamos a llegar, pero yo igual se los dejo para que lo queden pensando. Perdón, Andrea, no tenemos tiempo para un caso más. Ya tenemos que estar. Bueno. Lamento ser el malo porque esto está. No, no, te entiendo, Carlos, te entiendo. Tengo que manejar. Hacemos Yes. las preguntas o los comentarios de Nadia y de Sonia. Ustedes me mandan diciéndome las preguntas, yo voy a dejar puestas estas filminas. No hay más tiempo real, lamentablemente. Bueno, a ver, ¿los escucho? Doctora, solamente yo quería saber las preguntas que le podría llegar a hacer a una mujer en situación de violencia de género, porque hasta ahora es como que todos redondeamos el tema, pero es como que no sé, yo tampoco, ¿no? ¿Qué preguntar? ¿Qué decir? Estamos hablando en el contexto de una oficina de asistencia a víctimas. No, del caso de María. Pero si En no el, quiere, yo después lo dejo en claro, el chat. en el caso de María es un caso que llega a la oficina, ¿no? Porque es distinto de un caso que llega a la clínica. Por eso hago la distinción. La información oportuna, ¿sí? De esto que hablábamos de la accesibilidad, de contarle de sus derechos, no solo porque María sabe que ya a esta instancia del proceso que tiene derechos a no padecer una vida de violencia. Pero sí a la instancia del proceso, a que ella no se ha presentado a audiencia, que había un ofrecimiento, una defensa, pero por el otro lado hay un imputado que quiere irse, o sea, un imputado que por un lado pactó con su defensa el juicio abreviado para que se ofrezca y por el otro lado le estaba ofreciendo irse de la provincia. El aislamiento al que puede estar sujeto, que lo dijo una de las compañeras, no puede, capaz que no tiene redes de contención en otra localidad, que continúan con la puerta abierta de la oficina, porque acuérdense que esta oficina actúa, como les dije, no transversalmente, sino longitudinalmente a lo largo del proceso, y también prestarle ciertos recursos yoicos por ahí al estado de vulneración psíquica en el que se encuentra María, para que pueda tomar decisiones más pensadas, más reflexivas. Esto es muy interesante lo que dijo la compañera de por qué tomas esa decisión. Sin culpabilizarla, esto lo dice acá la primera que está puesta, ¿no? No hacerle como estos juicios de valor moralizantes, ¿cómo vas a volver con él? Pero sí sabes que no, eso no procede y eso es antiético, sino desde una posición de respeto a la autonomía civil, la autonomía psíquica, la autonomía como adulto individuo que tiene María, que pueda tomar una decisión por lo menos pensada. ¿Sí? En el marco de las posibilidades y saber que siempre va a haber una limitación. Y ante la duda también se consulta con el equipo. Por eso es un equipo, por eso es interdisciplinario. Este, ¿Hay alguna otra pregunta más? La última. Sí, bueno, yo lo que quisiera aportar no es una pregunta quizás, pero sí me parece, a mí pensar, ¿no? Bueno, yo soy personal de Policía Federal y trabajo más que nada con los victimarios, no tanto con las víctimas, muy poco, la verdad. Y soy estudiante de psicología y dentro de lo poco que estoy aprendiendo en la carrera, entiendo que no concuerdo mucho en hacerle quizás a la víctima planteos de por qué la decisión, sino porque, seamos honestos, las personas lo toman como un cuestionamiento a su decisión. ¿Y qué logramos muchas veces con eso? Que la persona se cierre en el sentido de querer levantarse e irse y tomarlo como que quizás nosotros quiénes somos como para quizás opinar de sus decisiones. Entonces yo quizás más lo vería por el lado o lo abarcaría por el lado de quizás mostrarle que quizás si bien logró su finalidad que es impartirle miedo al victimario, pero que ese miedo quizás
puede ser en algún momento desaparezca y la violencia pueda volver. Quizás de decirle si pensó por ese lado y que quizás tiene en mente qué hacer si en caso que eso vuelva a suceder, entendiendo que quizás el hecho de irse a otra provincia lo hace por cuestiones económicas, que está buenísimo, porque quizás en la provincia donde reside no tiene la posibilidad de un trabajo. Sí, en Buenos Aires, o sea, yo trabajé muchos años en Buenos Aires, entiendo, es una realidad, obviamente no es el caso, pero una realidad que hay muchas más posibilidades de sí, quizás a sentir en ese sentido, sí, quizás ya tiene mucho más posibilidades, pero que también, no sé, mostrarle, hacerle ver un panorama que, que puede, digamos, viajar, lo podría hacer sola, lo podría hacer, porque básicamente ya como darle quizá ese apoyo en el sentido de que puede ir y hacerlo. Quizás no es necesario que vaya con esta persona, pero ya que lo decidió así, quizás de tener eh, en cuenta que si esta persona llegase a ser reincidente en la cuestión esta de la violencia, de que ella tenga, que cuente quizás con redes de apoyo o un número quizás, qué sé yo, no sé, va a la localidad de Hurlingham, de que tenga a mano quizás el número de una comisaría cercana, que tenga quizás las direcciones a donde pueda acudir, o quizás yo también, no sé si estaría éticamente, porque todavía no llegué a esa parte de la carrera, pero si tengo la posibilidad de decir, bueno, de yo, digamos, como Flavia Olmos, digamos, como persona, de decirle, mira, yo me tomé el trabajo, queda en vos, mira, toma, estos son los lugares que podés acudir, entonces, como quizás darle esas herramientas y no tanto, digamos, por el lado del prejuicio ni de ese lado. Así que bueno, nada, es lo que pensé y gracias por escucharme. Gracias, Flavia. Bueno, coincido con el hecho de no culpabilizarla, no generarle una sensación de mayor aislamiento, incluso de los equipos que están operando con ella, sino, bueno, hacer la apertura necesaria para que ella cualquier cosa pueda volver, ¿no? Sí, te diría que hay momentos y momentos en la entrevista. Ya lo va a ir viendo que hay momentos en donde se establece cierta relación transferencial, donde se pregunta, donde no se pregunta, donde se pregunta de forma abierta, de forma más directa, y ahí a veces se pueden tocar ciertos temas, no siempre, y no en cualquier clima emocional, pero sí, es posible. Em, a ver, ¿me pusieron otras preguntas más en el chat? ¿Puede ser? O... Perdóname, Andrea, lamentablemente Ah, sí. tenemos que dar por finalizado. Bueno, bueno, sí, igualmente le que estaban diciendo del material, no se preocupen, ya les mando a Carlos para que él lo socialice el material, ¿sí? Y les dejo mi mail por cualquier cuestión. Correcto. Te Muchísimas gracias. agradecemos, Andrea, ha estado clarísima, ha provocado una interacción y un interés con todos los colegas participantes. Si vos lo autorizás, le damos tu contacto a la gente que nos lo solicite. Y si compartís material con nosotros, se lo compartimos con ellos. Bueno, Perfecto, te gracias. agradecemos nuevamente, ha sido un encuentro muy enriquecedor. Muchas gracias, Muchas Andrea. gracias, Carlos, por el espacio y a APA y a todos los asistentes también por la escucha, la participación, muy interesante. La idea era eso, ¿no? Construir en conjunto, así que muchas gracias. Muy feliz de estar acá convocada hoy. Muy bien, te agradecemos y quédate unos minutos más con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.